Bienvenida familia educativa, padres, madres, tutores y docentes en general. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es uno de los proyectos de la quincena 1 de nuestro cuadernillo número 5. Leer, pensar, hacer y aprender. Como podemos ver en este caso, nuestro cuadernillo número 5 ha estado dividido en lo que son cada uno de los grados a trabajar. Anteriormente, en los primeros cuadernillos, podíamos desarrollar lo que es un cuadernillo para los grados primero, segundo y tercero, donde podíamos ver las diferentes actividades. En este caso, ha cambiado totalmente. En la parte principal nos presenta los mismos elementos, datos para lo que son los estudiantes, los cuales ya nosotros estamos acostumbrados y hemos visto cada uno. Ahora bien, entrando en nuestro cuadernillo, el número 5, vamos a seleccionar nuestro lápiz y nos dice que tenemos algunos datos importantes que trabajar. Entre estos tenemos que el cuadernillo contiene una serie de proyectos quincenales, es decir, que en este caso ya no vamos a tener lo que son un proyecto que abarque todas las áreas, sino vamos a centrarnos en lo que son 4 proyectos por quincena, abarcando lo que son las áreas fundamentales, es decir, matemática, lengua española, ciencias naturales y ciencias sociales. En cada quincena vamos a tener 4 proyectos. De una manera más simple, ya no vamos a tener 7 actividades a desarrollar, sino que lo va a hacer como una actividad macro para poder representar y obviamente más simplificado. ¿Qué nos está diciendo? Nos dice que en cada proyecto se inicia el producto que se va a elaborar para el final de la quincena que deberás entregar a tu profesor. En este caso se va a entregar al profesor cada uno de los proyectos que está presentando en las 4 áreas fundamentales que vamos a desarrollar. Vamos a centrarnos en lo que es la quincena 1. Nos presenta quincena 1. En lengua española vamos a trabajar lo que es el informe de lectura, una herramienta para aprender más. Y nos damos cuenta que está en lo que es la página 5. En matemática tenemos el reparto equitativo en la compra del supermercado. ¿A quién le toca pagar más? Aquí vemos que está para la página 10, es decir, estos son datos nuevos, elementos nuevos, pero donde nos vamos a centrar es en el trabajo que tenemos que realizar con los estudiantes. Y vemos ciencias naturales, la Tierra, un planeta en constante cambio y movimiento, y ciencias sociales, finalmente, una nueva etapa de la revolución industrial. En el único que nos vamos a centrar en este video es en el proyecto de lengua española. No podemos trabajar más de un proyecto a la vez, pues entonces podemos confundir a los estudiantes. Solo nos vamos a enfocar en este video en lo que es el proyecto de lengua española. Uno a uno podemos desarrollarlo y vamos a lograrlo de la manera objetiva. ¿Qué me está presentando? Los demás proyectos de las demás quincenas, pero me voy a centrar en lo que es mi proyecto 1. Ahora bien, tenemos aquí quincena 1, lengua española. Este es el proyecto en que nos vamos a centrar. Y tenemos que tiene como título el informe de lectura, una herramienta para aprender más. Este es el título de mi proyecto que voy a trabajar. Es bueno desde el principio realizar lo que son los apuntes que debemos tener. Este es el primer apunte que voy a presentar. Proyecto de lengua española, el informe de lectura, una herramienta para aprender más. Y nos centramos uno a la vez. Tenemos que durante las siguientes 2 semanas, como habíamos dicho al principio, tenemos que es una quincena, entonces nos estamos refiriendo a 2 semanas. Aprenderás sobre el informe de lectura, un tipo de escrito muy utilizado durante toda tu vida escolar. Entenderás que hay diferentes tipos de informe de lectura, ya que se dividen según la intención que tienes. A veces quieres simplemente describir lo que leíste y otras veces quieres dar tu opinión sobre el texto principal. Al finalizar este tiempo, podrás usar las herramientas necesarias para desarrollar el informe de lectura que se te solicite. Como vemos, estamos en la página 5. Aquí nos está diciendo los datos principales, qué es lo que voy a hacer y que puede ser de diferentes tipos, lo que es mi informe de lectura, el cual está dirigido total por mi docente en cada uno de los pasos que voy realizando. Ahora bien, ¿qué me está indicando? Lo primero que voy a encontrar es que me presenta lo que es unos conceptos para aclarar las ideas. ¿Qué es un informe de lectura? Me presenta que es un tipo de texto que suele utilizarse tanto en lo que es la escuela como en la universidad para dar cuenta de lo que lograste interpretar y recoger de un texto que solemos llamar texto fuente. Es decir, para yo hacer un informe de lectura necesito un texto fuente del cual voy a trabajar.
En otras palabras, al leer un texto de cualquier materia, puede ser un texto de libros de ciencias naturales o de ciencias sociales, por ejemplo, podemos producir un informe de lectura en el que colocamos dos tipos de información. Una puede ser aquella relacionada con la ficha bibliográfica, quién es el autor, en qué año fue publicado, a qué editorial pertenece, cuál es el título, en qué año fue publicado. Y también la siguiente idea podría ser las ideas principales correctamente unidas desde el punto de vista de lo que es el escritor, en este caso, si es el estudiante, entonces es desde tu punto de vista. ¿Qué quieres resaltar de lo que es en este informe de lectura? Hay muchos tipos de textos que llegan a nuestras manos durante nuestra vida escolar. Si nos proponen leer lo que es una novela, un texto con información sobre la vida de los animales marinos o un texto sobre la segunda revolución industrial. Deberemos leerlo con atención y reflexionar acerca de la información que contiene. El informe de lectura nos permite organizar las informaciones más importantes y al mismo tiempo despierta en nosotros preguntas que podemos intentar responder. ¿Qué está haciendo esta primera introducción? Nos está dando luz de qué es un informe de lectura, de cuáles temas puedo desarrollarlo y cómo puedo enfocarlo, si es base a todos los elementos bibliográficos o es hacia el punto de vista mío como autor, que estoy escribiendo lo que es mi informe. Hasta aquí es solamente datos introductorios. Ahora bien, nos presenta y nos dice claro, atención, un informe de lectura no es un simple resumen. Tendemos a veces a confundir los conceptos. Cuando estamos hablando de un informe de lectura, no es presentar de manera resumida una parte del inicio, del desarrollo y una del cierre. Eso no es un informe de lectura. No se trata de dar cuenta de las ideas principales del texto que se leyó, sino también de ofrecer una opinión sobre ella o de resaltar alguna de las ideas particulares. Es decir, que usted luego de pensarlo, procesar, razonarlo, entonces usted va a aplicar un punto, un criterio, una forma de ver o entender aquello que ahí está presentado. Al producir tu informe, estás dando cuenta a otros sobre lo que entendiste y lo que te hizo pensar en la lectura de la fuente. Por eso siempre es importante hacer un subrayado del texto fuente y luego escribir en algunos papeles de colores las ideas principales y un comentario junto a ellas. Cuando se hace esta parte, subrayar, yo estoy resaltando los elementos clave, los cuales no quiero dejar pasar por alto y en los cuales me voy a basar para plantear una opinión, para presentar un criterio mío personal. No necesariamente tiene que ser el criterio compartido de otra persona que haya leído el mismo texto y puede ser un criterio o un informe de lectura totalmente diferente al que yo he presentado. Ahora bien, me presenta que vamos a leer lo que es un siguiente relato. Aquí tenemos la vasija agrietada. Nos está presentando este ejemplo que no vamos a entrar en leerlo porque el concepto que quiero llevar es cómo realizar lo que es la estructura del informe de lectura. Y aquí podemos ver que nos está presentando cada uno de los elementos. Página 6, como estamos viendo, y nos está presentando toda la parte, pero donde quiero llegar es en este esquema que tenemos aquí. Ese esquema dice aquí que nos presenta lo que es un esquema de resumen. ¿Qué hacer en un buen informe de lectura? Entonces tenemos el esquema que me presenta el informe de lectura. Es un texto escrito en prosas que suministra información sobre otro texto que, de acuerdo al objetivo y al grado de exigencia, puede lo que es explicar, argumentar, describir, interpretar y analizar. Entonces, vamos a ver ahora lo que son algunos de los pasos correctos que yo necesito para lo que es lograr mi realización de forma adecuada y efectiva. 6 pasos fundamentales que vamos a ver. Leer el texto fuente. Para poder partir a la realización de lo que es mi informe de lectura, debo leer y analizar lo que es el texto. Dentro del texto, subrayar la información. Cada vez que vea un dato importante, lo voy a ir subrayando, la información más importante, para luego agregar mis elementos. ¿Qué necesito? Anotar lo que son los elementos de estilo que reconozca. Es decir, ¿qué estoy leyendo? ¿Es una poesía? ¿Es un texto que usa un lenguaje articulado? ¿Es un vocabulario técnico? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué tipo de texto es el que estoy enfrente? También lo que es describir qué tipo de texto se trata en cuanto a su intención. Es decir, me explico. Es una explicación, es una argumentación, es un relato.
es una descripción, mencionar el tipo de texto con el que estoy trabajando. Y uno de los datos más importantes es parafrasear, es decir, qué he ido entendiendo de lo que es el texto que estoy analizando. Como lo dice bien la definición, esto significa escribir con tus palabras aquello que entendiste de la información más importante que pudiste subrayar en el paso anterior. ¿Para qué? Para poder realizar mi interpretación propia y que la persona, el oyente, es decir, el receptor, pueda entender qué es lo que quería reflejar. Y también ofrecer una opinión. Es un dato sumamente importante. Esto no solo te permite reflexionar sobre lo que leíste, sino también te ofrece plantearte dudas a ti y a la persona también que lo está leyendo, porque podemos haber leído el mismo texto y realizar un informe, pero es posible que nos hayamos dirigido por puntos y enfoques diferentes. Entonces, cuando hablamos del formato del informe, dice que como todo texto, el informe de lectura se hace para un lector, por lo que necesitas imaginar quién es el lector y qué te parece o qué te parece importante transmitirle, qué quieres resaltar en él, qué es lo que quieres llevar como la información fundamental. También es importante pensar el formato que vas a utilizar para lo que quieres transmitir, que sea agradable y atrayente desde el punto de vista visual, es decir, que cuando la persona esté observando lo que es el proceso o cuando la persona esté leyendo tu trabajo pueda lo que es interpretar y entender correctamente. Aquí nos presenta lo que es un ejemplo de un enlace el cual nosotros podemos entrar y podemos observar lo que son algunos ejemplos que lo vamos a dejar también en lo que es en la parte de la descripción del video. Aquí nos está presentando otro elemento, un elemento podría ser este texto sobre lo que es el Principito. Entonces nos está presentando todos los elementos que corresponde. Vamos a hacer la lectura, en este caso no lo vamos a leer porque estamos haciendo un ejemplo de lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. Dice aquí que luego se imaginó un esquema, es decir, cómo lo vas a organizar, el vocabulario que estoy utilizando, el borrón para que mi informe de lectura no desde el principio esté hecho, sino que lo voy a hacer en partes, en pasos. Y dice que finalmente para su informe de lectura elegir un título. Es muy importante qué título voy a presentar o con qué nombre voy a presentar lo que es mi informe de lectura. Ahora, esta es ya la parte de la aplicación. Dice, ahora sigue los pasos a continuación. ¿Cuáles son los pasos que necesito? Una hoja en mano. ¿Para qué? Comienza a hacer las anotaciones sobre la información que considere más importante. Segundo, B, ahora debes organizar esa información. Luego de organizar la información es qué voy a ir presentando primero, qué voy a presentar después, cuál es el elemento fuerte que quiero resaltar y la parte del comentario. Entonces ya por último comienza a hacer tu informe de lectura con cada uno de los elementos y los ejemplos aquí presentados. No olvidar redactar el borrador en lo que es el manuscrito, porque en este caso podría facilitarte para hacerlo un poco más rápido y luego ya lo vas a presentar en un formato final, ya sea digital o ya sea manuscrito. Tenemos que elige el formato que vas a utilizar, claro está, para darle lo que es la forma, tamaño, letras, si lo vas a hacer de manera digital. Y F, no olvides que para desarrollar un correcto informe de lectura es prudente seguir los pasos que ha visto más arriba. Cada uno de esos elementos que tenemos, los cuales la intención principal es presentarle como un borrador a lo que es el profesor guía para que nos pueda dar su interpretación para entonces ya luego pasarlo como un trabajo, lo que es final. Vemos que nos está presentando de una manera más breve. No tenemos, como anteriormente, 7 actividades a desarrollar, sino que ahora podemos desarrollarlo como una manera más breve. Y esta parte aquí es para compartir, si desea, con el docente, que dice, envía tu producción a tu profesora. Hazle llegar el trabajo que realizaste. Puede enviárselo por correo electrónico, por WhatsApp, o puede ser hasta de modo físico. Hazle pregunta a tu profesor o profesora. En este caso, piensa en algunas cuestiones sobre los temas que trabajaste en este proyecto y que querrías consultarle. Y anota 2 o 3 preguntas para enviarle. Podría ser cuáles temas podría utilizar para un segundo trabajo de un informe, qué le ha parecido. Preguntas que te den la respuesta que en ese momento tú estás necesitando. Y, ¿por qué no? Evalúa tu trabajo. Escribe aquí abajo, ¿qué haría distinto la próxima vez que tenga que hacer un informe de lectura? Piensa en los pasos que has seguido hasta conseguir el producto. Es decir, ¿qué podría yo cambiar? ¿Qué agregaría? ¿Qué sería diferente? ¿Cuál sería el enfoque que le daría? Porque es posible que lo vaya a redactar desde una forma distinta
Y también en el elemento B, sobre qué tema te gustaría trabajar un informe de lectura la próxima vez. Y ya finalmente, qué parte de este trabajo te resultó más difícil y qué parte más fácil. De este modo nosotros terminamos lo que es la parte del video trabajando con lo que es el proyecto 1 de lengua española, informe de lectura. Recordamos que estamos trabajando 4 proyectos, uno por cada una de las asignaturas y materias básicas.